victoria pro vida en Argentina es algo que todos estamos celebrando. Sinceramente, un saludo de enhorabuena a nuestros hermanos en Argentina por la victoria en el Senado, que no aprobó la ley que no solamente legalizaría el aborto, sino que proveería en América Latina una de las leyes más radicales a favor del aborto, donde el aborto sería financiado por el Estado. El aborto no podría aceptar objeciones de conciencia de parte de los médicos y los funcionarios de salud que se oponen al aborto. Es decir, era una de las leyes más duras, más masónicas y radicales a favor del aborto y en contra de la vida del no nacido que se debe haber presentado en el mundo, ya no solamente en América Latina. Bueno, 14 semanas, niñas de 14 años podían abortar. Es decir, si vemos los detalles de toda esta ley chorizo, ¿no? Si vemos toda la longaniza de cómo era la ley, no solamente era una legalización del aborto, sino una legalización del aborto brutal, fascista y totalmente eugenésica. O sea, una de las peores leyes que hubiera sido aprobadas contra la vida en el mundo, incluyendo las naciones europeas, porque las naciones europeas que han legalizado el aborto tienen muchas más limitaciones que las que proponía la ley en Argentina. Entonces, ¿esto qué cosa hace? Obliga a que la maquinaria internacional a favor del aborto, como es International Planned Parenthood Federation, la IPPF, como es Amnistía Internacional, que ha quedado completamente desligada de su función original, y dedicaré un punto de vista al tema. Todas estas organizaciones no han logrado obtener una victoria que hubiera sido terrible para la defensa de la vida en América Latina y que habría envalentonado a los abortistas a seguir tratando de aplicar la ley en otros países. Y se hubieran movilizado con todos sus recursos, millones de dólares, control de la prensa más importante, toda la maquinaria de guerra abortista, que es una maquinaria gigantesca, y esta ha sido por eso una victoria de un David pequeñísimo frente a un Goliat gigante, ¿no? Más desproporcionado incluso que la figura bíblica de David y Goliat. Todos serían aplicados ahora en Chile, donde quieren legalizar el aborto electivo. Serían aplicados en Perú, en los distintos estados, en México, Colombia, para aprobar el aborto electivo. Simplemente una maquinaria de guerra muy bien aceitada, con millones de dólares de las fundaciones internacionales y de las grandes instituciones, incluyendo la ONU y la OEA, que funcionan como pregoneros de la legalización del aborto y que aparentemente es el precio que las instituciones internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, quieren cobrarle al presidente Mauricio Macri por la reconstrucción económica de Argentina. Y los argentinos han dicho que no, y dijeron que no saliendo a la calle, dijeron que no utilizando todos los recursos que permite la democracia, dijeron que no haciéndole saber a sus senadores que si no votaban a favor de la vida, los iban a arrojar de su puesto, como corresponde, y para eso es la democracia. Y le hicieron saber al presidente Mauricio Macri que no iba a tener opciones de que su partido fuera reelegido en una futura carrera presidencial si es que él no demostraba lo que dice creer. Porque Macri dice que él está personalmente en contra del aborto, pero que no iba a objetar una ley que hubiera sido aprobada. Sin embargo, el gobierno de Macri y sus funcionarios están insinuando o abiertamente haciendo campaña a favor de la legalización del aborto.
Y por eso es que los que estamos celebrando con Argentina, con la patria de mi padre, estamos celebrando con los ojos abiertos. No estamos achinando los ojos, no estamos dejando que nos sorprendan, porque sabemos que hemos ganado una gran batalla, pero que la guerra continúa. Hemos ganado una gran batalla. En Twitter y con algunos amigos argentinos intercambiaba por WhatsApp diciéndole celebremos con un asado. Y yo acá en Denver me fui a una carnicería mexicana donde venden cortes argentinos, compré un buen vino Malbec mendocino y compré unos cortes de asado de tira argentinos para hacer un pequeño asado, una pequeña parrillada en mi comunidad acá en Denver, porque todos queríamos celebrar con alegría la tremenda victoria provida argentina. Pero el jefe de gabinete de Mauricio Macri, el señor Marcos Peña, al día siguiente de la victoria nos dice lo siguiente, ¿no? El gobierno va a incluir en el nuevo Código Penal la discusión sobre el aborto. Lo que se prevé, y acá cito textualmente a Marcos Peña, el jefe de gabinete del gobierno de Macri, lo que se prevé es que se quite la pena prevista, o sea, al aborto, que se le quite la pena prevista, lo que despenalizaría la interrupción voluntaria del embarazo, pero no la legalizaría. ¿Se dan cuenta de lo que nos quieren hacer en Argentina? Primero, al señor Peña, digámosle, deje de llamar interrupción voluntaria del embarazo. Esta no es una interrupción voluntaria del embarazo. Este es el asesinato de un niño en el vientre materno. Entonces, hablemos castellano primero, que en castellano está escrita la ley, y así en castellano debe ser interpretada. Interrupción voluntaria del embarazo es decir que es la interrupción voluntaria del crecimiento de un brazo, ¿no? Y eso, cuando un niño está creciendo, nadie le impide que el brazo crezca. Y eso que es parte de su propio cuerpo. En la interrupción voluntaria del embarazo, lo que está queriendo hacer es desaparecer justamente el centro de este tema, que es la vida nueva, independiente y autónoma de la madre, aunque crezca en el cuerpo de la madre. Entonces, a ese señor Marcos Peña hay que sacarlo del puesto en el que está. La presión política debe estar puesta en que el jefe del gabinete represente lo que Macri dice creer, que es estar en contra del aborto. Su jefe de gabinete no puede ser un funcionario a favor del aborto. Entonces, Marcos Peña tiene que salir de ese puesto. Y las manifestaciones pro vida en Argentina tienen que estar encaminadas a que Marcos Peña deje esa función y desaparezca en la historia de Argentina. Los católicos y los pro vida, incluso no católicos, los hermanos evangélicos, los agnósticos a favor de la vida, todos los que están a favor de la vida y del derecho del no nacido, tenemos que saber que nosotros estamos enfrentando una maquinaria de guerra muy poderosa, con muchísimo dinero, que está acostumbrada a tener éxito, está acostumbrada a imponer el aborto en los distintos países. Miremos el caso reciente de Irlanda. Están acostumbrados a hacer eso. No están acostumbrados a perder, y por eso que cuando perdieron salieron a las calles a destrozar iglesias, a pintar templos, a agredir a personas pro vida, porque no están acostumbrados a perder. Entonces van a regresar con fuerza y van a utilizar mecanismos como los mecanismos de gobierno y de poder. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de nuestro lado? Tenemos a las masas, porque la multitud es principalmente pro vida. El pueblo argentino es pro vida y lo ha demostrado. Y ese pueblo argentino pro vida solamente cuenta con las herramientas que proporciona la democracia. Porque los medios de comunicación no están con nosotros, ya han visto cómo el diario Clarín vergonzosamente escoró totalmente a favor del aborto, ¿no?
Ya hemos visto los canales de televisión como censuraban y hasta despedían del trabajo a periodistas pro vida. Y así es lo que nosotros hemos visto. No tenemos ninguno de esos mecanismos de poder, porque los mecanismos de poder internacional lo maneja la maquinaria abortista. Pero nosotros tenemos las herramientas de la democracia. ¿Cuáles son? Tú no haces lo que el pueblo quiere, nosotros te sacamos de la oficina, porque al final va a tener que llegar un día de la votación y no importa cuánta sea la maquinaria antivida, un argentino, un voto. Un mexicano, un voto. Un peruano, un voto. Un chileno, un voto. Y ahí podemos votar y decirle, te vamos a sacar de la presidencia, te vamos a sacar del Senado, te vamos a sacar de la Diputación. Los diputados que terminaron definiendo a favor del aborto, esos diputados tienen que perder su trabajo, tienen que perder su empleo. Terminarán haciendo cualquier otra cosa, esperemos que honesta, pero no es su lugar el Congreso porque no representan al pueblo. Entonces, todos los mecanismos de la democracia representativa tienen que ser utilizados por nosotros. Otra vez las marchas, otra vez las manifestaciones para que vean quiénes somos y cuántos somos, y porque sabemos que nunca jamás van a poder equipararse con nosotros en número, en intensidad, en buena voluntad, en alegría, en confianza, en sentido del futuro. No van a poder competir con nosotros. Pero esa energía hay que encaminarla para que se convierta en energía política, en energía que manifieste cómo vamos a votar y qué es lo que vamos a hacer y cómo no vamos a olvidar. En consecuencia, mientras Argentina siga siendo una nación provida como lo es, en su gran mayoría, las autoridades políticas tienen que saber que van a pagar un precio muy alto, el último precio, si no reflejan en la política y en las leyes la naturaleza provida del pueblo argentino. Felicitaciones de nuevo a todos nuestros hermanos argentinos, que Dios los bendiga y sepan que toda América Latina provida está con ustedes, como estamos con todos aquellos que defienden la vida en cualquier parte del mundo. Que tengas un buen día.